El Señor ha resucitado. Amén. Y así se saludaban los primeros creyentes porque era evidente de la resurrección del Señor Jesucristo. Y no solamente era un evento un poco lejano en la historia, como el día de hoy podemos ver después de casi 2000 años, un poquito más de 2000 años atrás, para nosotros parece ser que algo remoto. Sin embargo, es una realidad que ha sucedido hace mucho, mucho tiempo y que el Señor Jesucristo está vivo, resucitó. Y entonces es por eso que los primeros creyentes se saludaban y decían, el Señor ha resucitado. O sea que cuando venimos el día domingo de hoy a escuchar la palabra del Señor, a hacer nuestra celebración de la resurrección del Señor, nuestro servicio de resurrección, pues estamos afirmando la resurrección, valga la redundancia, del Señor Jesucristo. Pero aparte de esto, es bueno entender por qué nosotros celebramos la resurrección, por qué es tan importante para nuestra fe entender lo que es la resurrección. Y a veces celebramos sin entender muy bien lo que es esto, pero hoy celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, aunque esto se ha hecho tradición en muchos países y en muchos grupos humanos, pero esto de verdad ayuda a conservar lo que es la fe cristiana, la esencia de la fe cristiana. Sin embargo, a veces esto no se entiende bien, así que es necesario entender bien qué es la resurrección del Señor Jesucristo. Y aparte de eso, la resurrección del Señor Jesucristo es una doctrina central, fundamental en la fe cristiana. Y a veces no saber el significado de esa creencia en nuestra fe cristiana, de la resurrección del Señor Jesucristo, puede llevarnos a una práctica religiosa equivocada de lo que debe ser diferente de una relación viva con el Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros vamos el día de hoy a hablar acerca del significado de lo que es la resurrección. Antes vamos a leer la palabra del Señor, que se encuentra en Juan, en el capítulo 20, del versículo 24 al 29. Dice así: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos. Padre bueno, oramos otra vez a ti, para que siempre, Señor, que abrimos la Escritura y que miramos la Escritura, Señor, lo que la Escritura habla, como el día de hoy puedas hablarnos, Señor, a nuestro corazón y especialmente entender lo que es la doctrina de la resurrección. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Mire, del versículo 24 hasta el versículo 25, nos está hablando acerca de Tomás pide ver y tocar al Señor Jesucristo para creer en la resurrección de Él. No es que Tomás no había vivido con el Señor, no había estado con el Señor, solamente que la idea de la resurrección fue una idea totalmente nueva por el hecho de que cuando sucede esto, habían testigos que eran los otros discípulos, pero Tomás estaba en una categoría menos de creyente cuando sus compañeros le cuentan de que el Señor vino. En este pasaje vamos a ver, y un poco más después vamos a ver, que el escritor coloca bien claro y dice a puertas cerradas. O sea, quiere hacernos entender que cuando el Señor Jesús se presenta la primera vez ante los discípulos, entonces el Señor atraviesa las paredes. Él no necesita que le abran las puertas físicas para Él entrar a este lugar, sino que Él puede atravesar las paredes y a la vez es también una persona física que se puede
puede tocar, no es un fantasma que cuando tú le tocas tu mano atraviesa por su mano, atraviesa por su cuerpo, sino que puede la persona acercarse, tocarle y palparle, y a la vez puede ese cuerpo atravesar las paredes, no necesita que ninguna puerta física se abra al lugar que él quiere ver. Pero Tomás pide ver y tocar al Señor para creer en la resurrección del Señor. Porque él no estaba convencido, no estaba seguro, a pesar de que él había vivido con el Maestro, había andado con el Maestro, él no estaba seguro cómo podía haber sido esto. Pero podemos ver que Tomás era uno de los discípulos del Señor y su nombre en griego es Dídimo, que quiere decir mellizo. O sea que le decían también Dídimo a Tomás porque era mellizo. La Escritura no menciona quién era el otro hermano de Tomás, quién era el otro mellizo, no dice nada. Pero en el versículo 25 los discípulos están expresando claramente que vieron al Maestro y se lo dicen al mellizo. Vimos al Maestro, el Maestro estuvo aquí, Jesús vino. Ellos mismos eran la evidencia, pues era algo que estaba siendo asegurado por boca de 2 o más testigos, así como dice la ley de Moisés. Debería de creerles porque esa era la costumbre en el pueblo judío, especialmente cuando iban a los tribunales, se probaba por boca de 2 o más testigos. Pero esta evidencia no le bastó a Tomás. Él mismo quería tocar las heridas del Maestro. Hermanos, si hay otra cosa que afecta la vida de muchas personas, es lo que se llama la incredulidad. La incredulidad es pedir más pruebas a pesar de la evidencia presentada. La incredulidad es decirle, quiero más evidencias, la evidencia que me has presentado es insuficiente. Y eso es lo que estaba pasando con Tomás. Tomás estaba diciendo que la evidencia que ustedes me han presentado de que Jesús ha resucitado y que evidentemente ha venido acá, para mí es insuficiente. Eso es incredulidad. Porque sus compañeros estaban afirmando una cosa que ellos habían visto, pero Tomás había reaccionado de manera diferente, no tal vez como los demás esperaban. Había reaccionado pidiendo más pruebas, más evidencia de la que ya se había presentado. Él dijo, si no le viere con mis ojos y no le tocare yo con mis manos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso dijo Tomás. Es claro que los otros discípulos estaban afirmando lo que habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Pero al hombre, naturalmente, le cuesta creer que el Señor ha resucitado. No solamente es Tomás, sino que Tomás nos describe la naturaleza del hombre del día de hoy y del hombre de todos los tiempos. Al decir hombre, no solamente me refiero a la parte masculina, sino femenina también, a la especie humana, a todos los seres humanos. Pues al hombre y a la mujer le cuesta creer que el Señor ha resucitado. Cuando a uno se le explica el Evangelio, cuando se presenta el Evangelio, a muchos les cuesta creer y muchos dicen, pero ¿será cierto que ese Jesús ha resucitado así como explican los cristianos, así como lo exponen los cristianos? No fue fácil para Tomás, uno que andó y caminó y comió y vio crucificado al Señor Jesucristo, creer que Jesús había resucitado. Pidió más evidencias de las que había sido presentada delante de él, por tanto cayó en la incredulidad. Pero para el hombre naturalmente le cuesta creer que el Señor ha resucitado. Pero con tanta evidencia, Tomás debería de haber creído. Pero a veces no siempre es esto fácil. Y hermanos, es nuestra propia naturaleza. Recuerdo muy bien que hace unos 4 años atrás decidimos viajar a Bolivia con mi esposa. Y yo le digo, pues le avisaremos a la mamá, a tu mamá, que vamos a ir. Y ella me dice, no, mejor no le digamos porque ella va a esperar mucho. Pero yo le digo, pues le avisemos nomás que vamos a ir. Y me dice, no, mejor qué tal si llegamos de sorpresa, me dice. Bueno, le digo. Y entonces compramos los tickets, agarramos las cosas. Y yo pues decía, hay que avisarle a la suegra que vamos a llegar porque estamos bien de lejos, ¿no? Y mi esposa insistía y decía, no le digas. Y entonces, pues, compramos los tickets, llegamos, yo le llamé por teléfono, le digo, ¿sabe qué? Estamos pensando ir a Bolivia y
y cualquier rato vamos a estar por ahí. Pues así yo le decía, pues para prepararla, ¿no? Y ella me escuchaba, bueno, que el Señor va a querer y ustedes van a venir. Sí, cualquier rato podemos estar allá. Mire que no avisamos. Y Lili que va conmigo, llegamos a La Paz, llegamos al aeropuerto. Siempre nos recogen allá porque cuando vamos siempre nos recoge la familia, pero esta vez no había nadie, pues estábamos de sorpresa. Llegamos, tomamos un taxi, bajamos a la casa y yo digo, no, esto no está bien. Agarro el teléfono y anoche estaba tratando de acordarme cómo es que yo tenía un teléfono y que podía llamar a la casa. Estaba tratando de acordarme cómo es que le llamé, porque me paré ahí a la parte alta antes de llegar a la casa, como un bloque más o menos, y llamé por teléfono. Y hablé con mi suegra y le dije, habla Juan, oh, qué bueno que me estás llamando, ¿cómo están? ¿Cómo está Virginia? Y le digo, no, La Paz está bonito, le digo. Y no había estado el clima. ¿Y cómo sabes? Me dice el clima. No, está bien bonito La Paz, le digo. Y el barrio se ve bien, le digo. Está bien, estoy viendo la casa en este momento. Ay, ¿acaso por internet me puedes ver? Me dice. Y le digo, mira, Ana se llama ella, estamos aquí afuera con Lili. No, me dice. Pues sí, le digo, estamos aquí. ¿Te acuerdas que te he hablado y te he dicho que vamos a aparecer por ahí? Pues aquí estamos. No creo, dice. Pues sal, le digo, sal y me vas a ver. Sal de la casa y me vas a ver. Ella no podía creer. No podía creer. Así que salió y se volvió a entrar. Pensó que no éramos nosotros. Yo dije, Ana, otra vez lo voy a llamar. Somos nosotros. Y solamente me vio a mí, no la vio a Lili todavía. Y cuando viene y me reconoce, viene corriendo para abrazarme y besarme. Lili sale por el costado y dice, mamá, le dice. Y la mamá doblemente sorprendida. Hermanos, no nos es fácil creer. Aun cuando nos están diciendo, nos están mostrando evidencia de que estamos ahí. El ser humano por su propia naturaleza le cuesta creer aún en las cosas ordinarias de la vida. ¿Cuánto más creer en la resurrección del Señor Jesucristo? Por eso que al día de hoy tenemos que ponernos a pensar en nuestra propia condición delante de Dios. Tenemos limitaciones como seres humanos en cuanto a nuestras propias creencias en la vida diaria. ¿Cuánto más vamos a tener dificultad en creer en el Cristo resucitado? Hermanos, pero los seres humanos somos selectivos en creer. En algunas cosas creemos, en algunas cosas nos cuesta creer. Por ejemplo, nosotros creemos en el sistema monetario de los Estados Unidos. Confiamos en que $20 son $20. Y alguna vez lo he dicho, cuando tú te empleas, vas a un trabajo, ya quedas el precio, cuánto te van a pagar por el trabajo, y el jefe te puede decir, mira, te vamos a pagar cada 15 días, o te vamos a pagar cada semana, qué sé yo. Y entonces tú aceptas. Haces un trato, a veces verbal, a veces escrito, mayormente es verbal. La ley de Virginia, aquí es at will, le llaman. At will quiere decir que tú puedes retirarte o él te puede retirar. No hay un compromiso firme a menos que tengas un contrato escrito. Y aún en los contratos escritos colocan at will. Eso quiere decir que tú te puedes ir o él te puedes retirar. El rato que él piense que no necesita. Si dentro de una hora que estás trabajando no te necesita, te vas a retirar, la ley de Virginia lo respalda. Pero gracias a Dios las cosas son estables aquí en los Estados Unidos, pero uno va y confía. No le dice a su empleador, ¿sabes qué? Primero me pagas y después voy a trabajar. O le dices eso. Los seres humanos, algunas cosas confiamos. Y entonces le confío mi trabajo, son 15 días que trabajo, y espero que la siguiente vez, y algunos dicen, ¿sabes qué? Los primeros 15 días no te voy a pagar. Los siguientes 15 días sí te voy a pagar, para que cuando te retiras tengas doble cheque. ¿Verdad? ¿Alguna vez le pasó eso? Algunos de los empleadores me decía eso a mí. No lo va a pagar los primeros 15 días, no espere cheque. Para que cuando tenga que irse tenga doble cheque. Bueno, ya he estado aguantando tiempo, 15 días más, no importa. Pero confiamos en lo que ellos nos van a pagar. Y cuando ellos nos pagan, revisamos el cheque y entonces comprobamos que así es. Hermanos, trabajamos por fe, porque nadie nos garantiza la vida. Aunque hay reglas de seguridad en los trabajos, aún así nosotros trabajamos y trabajamos por fe.
Cuando vamos a comprar una casa, compramos por fe, también compramos, confiamos. La ley nos protege, pero confiamos por fe también, porque nos hacen firmar una cantidad de papeles que no creo que nadie lea todo, excepto J.C. Lopes, que hace esas transacciones, pero confiamos, compramos por fe. Salimos al trabajo confiando que vamos a llegar, llegamos por fe. Hermano, ya hasta te casas por fe. Porque no sabes cómo va a ser tu esposa y tu esposo al final y en el horizonte del matrimonio. Ajá, dice alguien por ahí. Algunas cosas, las personas, los seres humanos, aceptamos por fe más fácilmente que otras. Pero nuestra propia naturaleza como seres humanos nos hace pensar a nosotros y nos dificulta naturalmente creer que el Señor ha resucitado. Pero te hago ver esto para que te des cuenta cómo debes lidiar con tu propia naturaleza humana. El hecho de que en tu mente te pida una respuesta lógica de cómo puedo entender la resurrección del Señor, más bien ponte a pensar que tu propia naturaleza es la que no te permite creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Y es parte de nuestra naturaleza caída el hecho de que reaccionamos así ante una verdad tan grande que ha dividido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Esto nos muestra, hermanos, que los que los seres humanos somos selectivos en lo que creemos. A veces solamente creemos en aquellas cosas que nos convienen y no creemos en aquellas cosas que no nos convienen. Y a veces creemos en las cosas que nos convienen y no creemos en las cosas que traen bendición a nuestra vida. Pero ¿cómo convencer a esa mente tuya? Pero ¿cómo convencer a ese corazón tuyo de que Cristo realmente ha resucitado? Sabiendo que tu propia naturaleza, mi propia naturaleza, se oponen a creer a cosas que la lógica a veces dice ser que no es así. Pues el Espíritu Santo de la promesa, dice la Escritura, es aquel que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y ese es el que convence el corazón del ser humano. Dios conoce el corazón del ser humano. El mejor antropólogo es Dios, porque Él conoce la antropología. Él conoce cómo ha hecho al ser humano. Y por tanto, ha de mandarle un mensaje creíble a Dios, y ese mensaje es justamente el Señor Jesucristo. Pero podemos decir entonces que Tomás pide ver y tocar al Señor para creer en la resurrección. Y esto es lo que naturalmente el hombre es. Le cuesta creer que el Señor Jesús ha resucitado. Hermanos, ¿existe alguna bendición en creer? ¿Existe alguna bendición de la cual yo me puedo beneficiar por creer? Y esto es lo que estamos respondiendo el día de hoy. El hombre, naturalmente le cuesta, decíamos, creer en el Señor Jesucristo. Pero veamos la otra parte, del versículo 26 al versículo 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Vea el énfasis de las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros, los saludó. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. En esta parte el texto está diciendo que el Señor Jesucristo se presenta a sus discípulos y exhorta a Tomás a ser creyente. Le está exhortando a Tomás que no sea incrédulo. Le está exhortando a él que no debe ser una persona que pide tanta evidencia para creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Bienaventurados, dice, aquellos que sin ver han creído. ¿Pero por qué dice bienaventurados? Y eso vamos a ver enseguida. Otra vez el Señor se presenta a sus discípulos y ahora sí está Tomás.
El texto dice que las puertas están cerradas. Eso quiere decir que el cuerpo del Señor Jesucristo no necesita que las puertas físicas se abran para que Él pueda entrar a un lugar físico. Aunque Él quiere entrar a la puerta de tu corazón y tú tienes que abrir la puerta de tu corazón, pero cuando se trata de un recinto físico, Él no necesita que nadie le abra las puertas. Él puede pasar las paredes y estar en medio de ti y tú le puedes tocar a la vez su cuerpo. Luego le saludó, inmediatamente llamó a Tomás y le mostró sus heridas. En el pasaje del versículo 28, Tomás reconoce que Jesús es Dios y el Señor, y es exhortado por el Señor a ser creyente y no incrédulo. El Señor dice además, en la última parte de este texto, que son bendecidos aquellos, o bienaventurados o bendecidos, aquellos que no tienen que ver y tocar para creer en su resurrección. Es cierto que a nosotros no nos ha tocado ver y tocar al Señor para creer en su resurrección. Estaríamos entrando en esta categoría de los bendecidos si nosotros creemos en la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor está hablando de la gran cantidad de gente que vendrá después de Tomás, que no podrán verle probablemente, pero que serán desafiados a creer en Él. Tomás, un buen ejemplo para todas las generaciones posteriores que van a venir y que van a escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, que van a escuchar de la resurrección del Señor Jesucristo y que serán desafiados a creer en esa resurrección sin ver y sin tocar. El Señor sabía, y es por eso que se ocupa en detalle de aclarar y exhortar a tener fe y creer en la resurrección a un Tomás incrédulo. Como lo dijimos anteriormente, al hombre naturalmente le cuesta creer en el Señor resucitado, pero hay bendición para aquellos que creen. Entonces, ¿hay alguna bendición para los que creen en la resurrección del Señor Jesucristo? La respuesta es sí. Pero ¿de qué bendición está hablando el Señor? ¿De qué bienaventuranza está hablando el Señor? De aquella bendición que viene después de creer que Él resucitó por ser el unigénito Hijo de Dios, la salvación de su alma de la condenación eterna. De esa bendición está hablando en este pasaje el Señor. Si tú crees que Cristo ha resucitado, como que el día de hoy celebramos, y si tú has creído que el Señor Jesucristo ha resucitado, de verdad se ha levantado de los muertos y vive para siempre, dice la palabra del Señor que tendrás vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que Él crea que ha resucitado, tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué? Amén. Hay una diferencia entre ser como Tomás antes de creer en el Cristo resucitado y ser un Tomás después de creer en el Cristo resucitado. Hay muchos que andan como Tomás con el Señor. Están en muchas cosas, participan de las actividades de la iglesia, conocen las canciones que se cantan en la iglesia, conocen la Escritura, han visto cómo Dios actúa en la vida de las personas, así como los discípulos vieron. Tomás andaba con el Señor, saben de todo cómo funciona la fe cristiana, pero hay una diferencia entre el Tomás incrédulo y el Tomás creyente. El incrédulo todavía está esperando más evidencia para creer en la resurrección del Señor. Pero el creyente se rinde ante el Señor y le dice, Dios mío, Señor mío. Esa es la diferencia. Podemos conocer de Cristo culturalmente. Podemos saber de Él por tradición familiar. Podemos conocer muchas cosas de Él porque de Él se habla mucho en este mundo. Pero tal vez nunca nos hemos rendido ante Dios y ante el Señor Jesucristo, que es Él mismo. O sea que hay bendición para los que creen en la resurrección del Señor Jesucristo. Y esa bendición es la salvación de nuestra alma. Hermanos, Dios quiere bendecir tu vida el día de hoy.
Si hoy has venido y te has dado cuenta que te falta su bendición, cree que Él ha resucitado y ríndete como Tomás. Y ya no seas incrédulo, sino creyente. Cree en su resurrección. Él te dará la bendición de su salvación. Y esta se hará en una transformación, en un cambio en tu vida. Tus prioridades, tus metas, objetivos y propósitos en tu vida cambiarán. Hermanos, una vez conversé con una muchacha joven y que tenía grandes problemas en su vida. Yo le dije, mira, lo primero que tú necesitas en tu vida es tener a Cristo en tu corazón. Rendirte ante este Señor Jesucristo que ha resucitado. Y entonces, cuando tú conozcas al Señor, cuando tú tengas salvación, esa es la primera bendición que tú tienes que pedir, la salvación de tu alma. De esa bendición está hablándole el Señor aquí a Tomás. Esa bendición necesitas en tu vida. Y le dije, luego que tengas a Cristo en tu corazón, tus prioridades se van a ordenar. Aquello que parecía que era importante ya no va a ser más importante. ¿Sabes por qué? Le dije. Y ella dijo, ¿por qué? Porque actualmente tu vida es egocéntrica. Vives pensando qué te puede satisfacer a ti o qué tú necesitas para ser feliz. Pero cuando tú vienes al Señor Jesucristo, cuando tú aceptas su resurrección y su salvación en tu vida se vuelve cristocéntrica. Ya no es lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere para ti, lo que Cristo quiere para ti. Por tanto, tu orden de prioridades, tus metas, tus propósitos, tus objetivos en tu vida van a cambiar y entonces sí vas a ser feliz. Porque como dice Colosenses, con Cristo lo tengo todo. Estoy completo en Cristo. No me hace falta nada. Pero tengo que creer en el Cristo resucitado. No saber del Cristo cultural solamente, sino creer en el Cristo resucitado. En el Cristo que creyó Tomás después de que el Señor se presentó a él. Hermanos, Dios quiere darnos esa bendición. Si ya lo tenemos, gracias al Señor. Pero si no la tienes, la bendición de creer en su resurrección, la vida eterna, hoy es el día. Mire, la resurrección es una doctrina central en el cristianismo. Miren lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 23 al 25, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que él, el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. Dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso quiere decir que con la resurrección del Señor Jesucristo, su obra a favor de nosotros se ha completado y Él nos ha justificado con su resurrección. Por eso que si el Señor Jesús nunca ha resucitado, vana es nuestra fe. Dice, somos los creyentes dignos de conmiseración. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no sirve de nada. Mire lo que dice aquí, otra vez, en otro pasaje de la Escritura. Dice así, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe.
Si no has creído en el Cristo resucitado, vana es tu fe. Necesitas rendirte ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. La celebración de la resurrección del Señor Jesucristo, un día domingo como hoy, carece de sentido si no le has entregado tu vida al Señor y no te has rendido ante el Cristo resucitado. Tomás vivía en la condición de incrédulo en ese momento, hasta antes que se presente el Señor, porque él no se había rendido ni había creído en el Cristo resucitado. Hermanos, entonces hay bendición para los que creen en la resurrección del Señor Jesucristo. Sí la hay. Nuestra salvación y con ella nuestra propia resurrección. Hermano, cuando venimos a celebrar el día domingo de resurrección, la resurrección del Señor, estamos celebrando nuestra propia resurrección. Porque la Escritura dice que si Cristo no ha resucitado, nosotros tampoco vamos a resucitar. Pero si Cristo ha resucitado, las primicias, nosotros también resucitaremos. Así que vengo a celebrar el día de hoy, no solo la resurrección de mi Señor, sino que con esa resurrección, la mía propia, para que cuando venga el Señor y me llame con voz de trompeta, con voz de arcángel, si estoy muerto, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, dice, en pie, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con Él en los aires, dice, para estar para siempre con el Señor. Hermanos, la celebración de la resurrección de Jesucristo es una doctrina central en el cristianismo y carece de sentido si no tengo en mi vida, si no me he rendido y no lo he aceptado como mi Dios y mi Señor, así como Tomás dijo, en mi vida. Así que estás desafiado el día de hoy en aceptarle al Señor Jesús si no lo tienes todavía. O sea que el día de hoy celebramos nuestra propia resurrección. Hermanos, no tendría celebrar este día si no tuviésemos seguridad de que un día vamos a resucitar con el Señor. Si no has venido a Cristo todavía, ven al Señor Jesús el día de hoy. No seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, Tomás pide pruebas de la resurrección del Señor y es exhortado por él para creer. Tomás pide ver y tocar al Señor para creer en la resurrección del Señor. El Señor se presenta a sus discípulos y exhorta a Tomás a ser creyente. ¿Sabe, hermano? El hombre es incrédulo acerca de la resurrección del Señor, pero hay bendición para los que no tienen que ver y tocar para creer. La incredulidad pide pruebas, pero el creer trae bendición. Hay bendición en creer. Hermanos, cuando uno cree en el Señor y le entrega su vida y se rinde a Él, no solamente hay salvación para su alma, sino que se desata una cadena de bendición en su propia vida a partir de haber creído en el Señor Jesucristo. Porque cuando Cristo viene en tu vida, el desorden que puede haber en tu vida, Él pone orden en tu vida. Y la salvación está segura en el cielo, pero esa salvación te permite vivir una vida digna en esta tierra. Así que celebremos con esa mente el día de hoy la la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque finalmente significa también nuestra propia resurrección. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias por Tomás. Gracias, Señor, por su vida, porque nos ha enseñado una gran lección de que hay bendición para aquellos que creen. Y nosotros, Señor, tenemos la salvación, la bendición de la salvación. Pero hay algunos que no la tienen todavía. Y el día de hoy intercedemos por ellos, para que tú los toques, Señor. Te damos gracias y el día de hoy, Señor, queremos agradecerte por haber sufrido por nosotros, por haber venido por nosotros, por haber caminado, Señor, en esta tierra, interactuado con tantas personas, con aquellos que nadie se quería acercar debido a su condición pecaminosa, Señor. Pero el día de hoy, Señor, te damos gracias por tu ministerio. Te damos gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz. Señor, por sufrir sin quejarte, mas
bendiciendo a aquellos que te ofendían, Señor. Y porque tú no pecaste, has resucitado. Y con tu resurrección nos has heredado a nosotros resurrección que creemos en ti y que nos hemos rendido como Tomás, aceptándote como nuestro Dios y como nuestro Señor. Te pedimos que esta bendición se haga real en la vida de aquellos que todavía no te han entregado sus vidas, Señor. Tócales con el Espíritu Santo de tu promesa, porque Él solamente convence de justicia, juicio y de pecado. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.